como siempre, un placer el poder exponer la palabra. Es un privilegio que a mí me cuesta, porque no solamente el prepararlo, sino el subirse aquí arriba, no sé por qué, pero no me acostumbro. Y bueno, es un placer el poder compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón previamente. Así que bueno, nos saltamos o hacemos un paréntesis en la serie de predicaciones que tenemos de Lucas. Y hoy voy a predicar, os voy a hablar sobre un pasaje de Santiago. El título de la predicación, o el título que yo le he puesto a este pasaje, se llama Llamamiento a la integridad espiritual. Elegí este pasaje porque, bueno, viene un poco al hilo de lo que vimos el pasado fin de semana en Monte Olivo. Y bueno, puede resultar útil, siempre es útil, ¿no? El que el Señor nos llama a esa integridad espiritual. Bueno, a lo largo de toda la carta de Santiago vemos muchas exhortaciones, ¿verdad? Todos hemos leído esta carta y vemos cómo el autor no para de exhortar a los que va dirigida esta carta, ¿no? Es curioso esta serie de exhortaciones porque se está dirigiendo a cristianos que están en el exilio y cristianos que precisamente están en el exilio porque estaban siendo perseguidos a causa del Evangelio. Pero las palabras de Santiago son bastante duras, ¿no? Pero aunque fueran duras, eran necesarias. Porque estos hombres, estas personas que estaban en el exilio, vivían de forma muy contraria a cómo se debe de vivir, ¿no? Como hijos de Dios. Pisoteaban al prójimo, lo hacían para alcanzar sus propias metas personales, eran además capaces de pedir a Dios en oración para sus propios deleites egoístas, para satisfacer su orgullo. Estos creyentes se habían dejado influenciar por el mundo donde vivían, ¿no? Lejos de Israel. Se habían convertido en personas bastante egoístas y que amaban más cualquier cosa más que a Dios, ¿no? Es por eso que Santiago no para de exhortar a estos hermanos y quiere reconducirlos otra vez al camino correcto, al camino que no debían de haberse apartado nunca. Viendo un poco el contexto de esta carta, no parece una tarea fácil, ¿verdad? Pero Santiago está en la obligación de exhortarlos, está en la obligación de decirles, estáis apartando del camino. Por ahí por donde vais, no vais a llegar al sitio donde os pensáis que llegaréis. Y ahora sí vamos a leer el texto de Santiago, que se encuentra en el capítulo 4, los versículos del 4 al 10. Dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros no anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago comienza precisamente la carta diciendo que esta carta iba dirigida a creyentes judíos, como he dicho antes, que se encontraban exiliados en diferentes lugares. Como he dicho, se encontraban en esa dispersión precisamente por su fe en Cristo. Eran creyentes judíos que por causa de su fe se encontraban siendo perseguidos y se encontraban dispersos.
Eran personas con convicciones fuertes de su fe, pero que ahora se encuentran un poco perdidos. Ahora parece que están incumpliendo cada uno de los decretos que el Señor requiere de ellos. A mí, al menos, me resulta muy llamativo ver esta situación, lo que estaba pasando con estos hermanos. ¿Qué es lo que ha podido suceder? ¿Cómo es posible que, teniendo las cosas tan claras, hasta el punto de no negar su fe en Jesús, y estando en esa situación a causa de su fe, y ahora pierden la perspectiva tan rápidamente? ¿No os parece muy curioso? Santiago tiene bien claro el asunto y lo primero que les dice en este texto es: «Oh, alma adúltera». Claramente les quiere llamar la atención, ¿verdad? Quieren que presten mucha atención a lo que les va a decir. Los está llamando a ser íntegros, lo está llamando a la integridad. Porque la forma en la que estos creyentes se estaban comportando estaba muy lejos del comportamiento que se espera de un verdadero cristiano. Cuando preparaba esta predicación y veía la situación de estas personas, a mí me venía a la cabeza una ilustración que hace que visualicemos, que podamos visualizar muy bien lo que aquí estaba pasando. Hace una semana estuvimos en Monte Olivo, ¿verdad? ¿Qué hicimos cuando fuimos a coger el coche o un poco antes de cogerlo? Todos miramos el mapa o nos informamos de cómo se llegaba. Hemos ido un montón de veces, ¿no? Pero nos gusta asegurarnos porque yo no sé si conocéis otro sitio que haya más caminos para llegar, porque yo cada vez que voy y llego por un camino diferente o hay alguna alteración a la vez anterior, ¿no? Bueno, quiero que os situéis y miramos ese mapa, pero justo antes de salir, bueno, por asegurarnos, como tenemos ahora los smartphones, los móviles, ponemos la dirección, el enlace de la dirección y nos dirigimos hacia allí, ¿no? Aunque conocemos más o menos cómo se llega, decidimos asegurarnos y poner el GPS. Pero claro, como hemos ido tantas veces, al GPS como que, bueno, le hacemos caso, pero no tanto, ¿no? Porque al final, no, era por aquí, sí es por aquí. O el de al lado, no, que tire por allí, que este es el camino correcto, porque es que no se puede por arriba, que es por abajo, que nos han dicho muchas veces que por arriba no. Al final nos dejamos influenciar por nuestras ideas, por lo que nos dicen, pero de fondo se está escuchando recalculando ruta, porque el GPS dice no me está haciendo ningún caso, ¿no? Pues este pueblo, en la dispersión, se encontraba en una situación un poco o muy similar, ¿no? Conocían las instrucciones del Evangelio, estaban conectados a la palabra de Dios, pero estaban conectados de forma religiosa, la tenían de fondo, ¿no? Haciendo más bien caso a sus capacidades, haciendo caso a lo que les decían los que estaban alrededor. Santiago ahora sale al rescate y escribe esta epístola. Él quiere que cojan el camino correcto y es como si esa voz del GPS que está diciendo recalculando ruta, recalculando ruta. Era necesario reconducir esta situación, porque al final el que se ve realmente afectado en todo esto es el nombre de Dios. El asunto era realmente importante, por eso Santiago, como he dicho, escribe esta carta. Y quiere dejar bien claro en este pasaje que, en primer lugar, hay un conflicto que arreglar con Dios. Y no se queda ahí, además, da seguidamente, o nos indica seguidamente, cómo dar solución a este conflicto. Estos son los dos puntos que vamos a tratar hoy. Así que, en primer lugar, este conflicto con Dios. Hay un conflicto. Y en cualquier conflicto es importante identificar cuál es la raíz del problema. Y el conflicto que hoy tratamos, en el conflicto que hoy tratamos vemos claramente que hay enemistad con Dios. Ese es el principal problema. Hay una separación, una enemistad con Él.
Dice el versículo 4, dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay un problema de amistad. Primeramente les dice alma adúltera. No es que no está llamando o no se está dirigiendo a las mujeres, se está dirigiendo a todos, a ambos sexos, tanto hombres como mujeres. No se está refiriendo a infidelidad sexual, se está refiriendo a infidelidad espiritual. Recordar a Jesús cómo se dirigía a esos israelitas incrédulos. ¿Lo recordáis? Siempre les decía generación mala y adúltera. Era porque la mayoría de los judíos, incluidos los religiosos, se habían apartado del Señor y de su palabra. Se habían fabricado sus propios dioses, se habían colocado ellos en el trono del rey, habían usurpado el trono de Dios y obedecían a su propio ego, a su orgullo, a su yo, y negando, por supuesto, a ese Jesús enviado por Dios, a ese Mesías enviado por Dios. Parece que este tipo de personas siguen existiendo en el tiempo de Santiago, no solamente existieron en los días de Jesús, un poquito después también seguían existiendo, no se habían extinguido, y yo puedo asegurar que siguen existiendo a día de hoy, y han pasado ya más años de los que nos imaginamos, ¿no? Y estoy seguro que no se quedarán en la actualidad, sino que en el futuro seguirá habiendo este tipo de personas, alma adúltera. Por eso esta carta tiene vigor aún, está vigente, tenía valor entonces y sigue teniendo o sigue siendo útil en nuestros días. Habla de la amistad este texto. Y la idea de amistad que había en ese tiempo, en este tiempo en el que se escribe la carta, no es tan casual como hoy entendemos la amistad. Hoy la amistad es, bueno, yo sí, tal es mi amigo, pero es como que lo conocen, ¿no? Es algo como, bueno, más flojo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La amistad de la que habla aquí es una amistad que implica compartir todas las cosas, tanto en una unidad física como en una unidad espiritual. De esta forma podemos entender un poco mejor que Santiago haga hincapié en que si alguien quiere ser amigo del mundo, automáticamente se vuelve el enemigo de Dios. Son dos cosas que no pueden casar, no se pueden unir. Y al igual que amistad tenía en el mundo antiguo un significado bastante fuerte, el tema o la palabra enemistad también tiene un significado bastante fuerte, porque refleja la hostilidad de Dios hacia el creyente o viceversa. No es que tengamos evidencia de que estas personas negaran abiertamente y conscientemente a Dios, tomando la decisión de seguir al mundo, pero vivían con un patrón mundano. Vemos a lo largo de la epístola que practicaban la discriminación, lo podemos ver en el capítulo 2. Podemos ver también que hablaban mal de los demás, en el capítulo 3 se puede ver, que dejaban que la envidia y las rivalidades moraran en sus corazones, eso también lo podemos ver en el capítulo 3, que seguían sus propias pasiones destructivas, también lo podemos ver en el capítulo 4, y Dios no lo tolera. Si estas cosas se dan en el supuesto creyente, algo no está funcionando, algo no va bien. Esta es la evidencia de que su alianza es con el mundo y no es con Dios. Está claro, ¿no? Cuando estas realidades salen, la evidencia es clara. Algo está pasando. La amistad con el mundo y la amistad con Dios se excluyen mutuamente. No pueden unirse. Es imposible. Pablo lo explica muy bien en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Pensadlo bien, ¿qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Hay forma de unir ambas cosas? No se puede. O hay luz o hay oscuridad. Pero no hay luz y oscuridad, no se puede cortar y aquí tienes luz y aquí tienes oscuridad y están juntas. No, no. En la oscuridad, si entra la luz, hay luz. No sigue habiendo oscuridad. Es más, ¿quién en su sano juicio, habiendo conocido la luz, vuelve a la oscuridad? Imaginaos algo. Imaginad que nacemos ciegos todos, que no conocemos la luz, que vivimos en absoluta oscuridad. Y que, bueno, al final nos acostumbramos a ese estado. Hacemos nuestras tareas, vivimos, estamos acostumbrados. Fijaos los topos, ¿no? ¿No dicen que los topos son ciegos? Están acostumbrados a ser ciegos, a no ver. Te adaptas al lugar, al medio. ¿Qué sucedería si de repente ese estado cambiara? Si de repente pudiéramos ver. Donde no éramos capaces de ver nada, ahora de repente todo se vuelve visible. Estaríamos encantados, ¿no? De todo eso que somos capaces de hacer sin necesidad de ver, ahora podemos verlo, de disfrutar de esa maravilla. Estaríamos encantados con esa nueva perspectiva en nuestras vidas. ¿Quién de todos vosotros que estáis imaginando esa situación querría volver a la oscuridad? Que levante la mano. Nadie querría volver a la oscuridad. Es algo que nadie desearíamos. Una cosa está clara en todo esto. No hay mezcla posible entre la luz y la oscuridad. Eso quiero que esté bien claro. Pero la realidad es que el hombre tiene una tendencia a la oscuridad que no se puede comprender. ¿Por qué se tiende siempre a esa oscuridad? Como hemos leído en el versículo anterior, es imposible mezclar ambas cosas. Donde hay luz, no hay posibilidad de oscuridad y viceversa. ¿Sabéis cuál? Y yo diría que el único motivo por el que estos creyentes se comportaban como si no lo fueran. Pues porque estaban faltando, les estaba faltando atención a la Escritura. Dice en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Estos primeros lectores de la carta parecen personas conocedoras de la palabra, ya que Santiago le hace precisamente una pregunta retórica muy interesante, lo que indica que había falta de atención, no había desconocimiento, había falta de atención al conjunto de la palabra. La conocían, pero no le hacían caso, no la practicaban. La segunda parte del versículo no hay una coincidencia textual en ningún lugar de la Biblia, aunque sí encontramos esa idea repartida por toda ella. Y a simple vista parece un poco difícil de entender, hasta de leer, diría yo, pero buscando me topé con una traducción, con una versión en la Nueva Traducción Viviente, que a mí al menos me trajo un poquito de luz. Y dice, ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. A que se entienda un poquito mejor. Claramente Dios desea que el creyente sea fiel, que sea fiel a su palabra. Tiene un deseo ferviente de que le busquemos y que le obedezcamos. Él no quiere creyentes nominales. Él no quiere que vengas aquí, que te sientes y escuches su palabra y te salga y sigas siendo la misma persona. Él quiere seguidores fieles. Seguidores que conozcan su palabra y obedezcan su palabra. Si continuamos con el texto, podemos leer en el versículo 6, pero Él da mayor gracia,
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos capacitados por su gracia. No hay forma humana de ser fiel a Dios sin su capacitación. Imposible. No lo puedes hacer por tus propios medios. Es verdad que Dios es justo, que ama la justicia y que la imparte implacablemente. Esto puede resultar aterrador. Podemos pensar que no hay escapatoria para el pecador. Pero sí que hay, porque Dios también es misericordia. Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos para cumplir sus demandas. Nos indica que hay que acertar. Es como si estuviéramos delante de una diana y te dicen, Isaac, Rafa, Juan, tenéis que darle al centro. Pero no se quedan decirle, le tienes que dar al centro de la diana. Precisamente Él te acompaña dándonos las instrucciones necesarias, las indicaciones precisas para que puedas conseguir darle al blanco. Por lo tanto, la humildad es un requisito fundamental. En el Sermón del Monte, Mateo, en el capítulo 5, vemos vemos en la primera bienaventuranza que va dirigida a los pobres de espíritu. Ellos son van a dirigir a todo el mundo ellos, pero los pobres de espíritu son los que son capaces de responder. Es decir, los humildes. Solo los que ven su incapacidad espiritual disfrutarán de una mayor gracia. Santiago manda un aviso. Intenta redirigir a un pueblo que se ha desviado de ese camino correcto. Está recalculando la ruta y los quiere llevar a precisamente al camino correcto, a la esencia del camino. Pero necesitamos y necesitamos humillarnos para poder recibir esa gracia de Dios. Además, también necesitaban resistir al orgullo. El contexto que vemos a lo largo de toda la epístola nos muestra un pueblo que vive muy alejado de la verdadera esencia del Evangelio. Violaban, como hemos visto, los mandamientos de Dios una vez tras otra. Increíble. Vivían muy desordenadamente. El deseo por los placeres los había hecho establecer una estrecha relación de amistad con el mundo. Y Santiago se está dando cuenta que si esta espiral no se frena, cada vez será más difícil detenerla. El orgullo se iguala en rango a Dios. ¿Sabéis lo que significa esto? Al final te estás erigiendo igual a Dios. El orgullo nos hace creer autosuficientes y Santiago quiere que estas personas vean y que nosotros también podamos ver, dado el caso, la situación espiritual que tenemos. En el lugar en el que estas personas se encontraban no iban a encontrar a Dios. Aunque ellos estoy seguro que pensaban que sí. Porque ellos seguramente, seguían haciendo una vida eclesial. Pero todo el mundo recuerda lo que dice Jeremías 17:9. ¿No me lo pone? Sí, ahora. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuidado, no nos encontremos en una situación similar. Bueno, hemos visto cómo Santiago ha hecho un diagnóstico bastante grave. El diagnóstico indica que están bastante mal. Pero no se limita a decirles lo mal que estaban y ya está. En decirles, estáis equivocados, no vais bien. No. Él se apresura en darle el modo de solucionar este problema, este conflicto. Y esta solución no es otra que sujetarse a Dios y obedecer su palabra. Esa es la clave del asunto. ¿Sabéis? Estos hombres y mujeres se encuentran inmersos en una tremenda guerra.
No una guerra de carne y sangre, una guerra espiritual. ¿Sabéis cuándo da lugar o cuándo comienza una guerra? A ver. Bueno, cuando aparece una rebelión, ¿no? O cuando hay una enemistad. ¿Y cómo se gana la guerra? Hay dos formas. O una parte es sometida o una parte se rinde. Uno sale vencedor, ¿no? Y otro derrotado. Pues esta guerra se vence derrotando a Satanás. Satanás fue el que emprendió esta guerra contra Dios. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra sumisión no está puesta aquí en primer lugar por casualidad. Esta palabra en el original hace referencia a estar por debajo en rango. No es que estemos en la misma posición que Dios, es que tenemos que estar por debajo en rango, sometidos a Él. Todo esto nos recuerda mucho al vocabulario militar, ¿verdad? Donde los rangos y las autoridades están muy marcados. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la posición de cada cual? Pero aunque nos recuerda a este ámbito militar, este sometimiento no es una imposición. No te imponen este sometimiento. Lo haces, o es más bien voluntario. Santiago les está diciendo a sus lectores, no es posible salvarse sin ponerse voluntariamente debajo de la autoridad de Dios. Imposible. No es posible salvarse sin ponerse voluntariamente debajo de la autoridad de Dios. Y bueno, ¿en qué consiste este sometimiento a Dios? Bueno, en primer lugar, obedecer a su palabra, reconocer a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Fue lo que hizo el apóstol Pablo también en Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Él mismo reconocía cómo el Señor lo había apartado y cómo él se había sometido a sus designios. Someterse a Jesús como Señor y Dios. También el mismo Pablo escribió en Romanos 10, del 9 al 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí nos encontramos ante un cambio de lealtad. Satanás, el Dios de la maldad, gobierna sobre todo lo que no es agradable a Dios. Y por consiguiente gobierna al orgullo del que hablamos hace un momento. Santiago insta a cambiar de Señor. Te está llamando a cambiar de Señor. Es el momento de someterte plenamente a Dios y confiar en Cristo como Salvador. Por definición, someterse a Dios implica naturalmente, o de forma naturalmente resistir a Satanás. Como dije antes con la luz y la oscuridad, no hay mezcla posible. O estás con Dios o estás contra Él. No hay forma de mezclar esto. La palabra que se utiliza en el griego para resistir significa literalmente levantarse en contra de, oponerse. Levantarse con el Señor es levantarse en contra de todo lo pecaminoso. Es levantarse en contra de todo lo mundano. Es levantarse en contra de todo lo que anteriormente te atraía. Es levantarse en contra de todo lo que te corrompe. Es levantarse en contra de todo lo que te esclaviza. ¿Recordáis cuando Jesús fue tentado? Satanás dejó a Jesús después de hacerlo. De igual manera, huye cuando es resistido. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. Satanás fue vencido
por Cristo. Fue vencido en la tentación y fue vencido en la muerte de nuestro Señor. Así que Satanás es vulnerable. Santiago, está recordando a sus lectores el poder del Espíritu que mora en nuestros corazones. Mora en cada uno de nosotros. Si nos sometemos a Dios, su Espíritu nos capacitará para vencer a Satanás. Eso no podéis dudar que sucederá. Aunque Satanás es insistente, no se cansa y hay que estar muy alerta, aferrado a Dios bajo su autoridad. Porque si quieres vencer no te va a quedar otra. La victoria radica en un acercamiento a Dios. No hay victoria fuera de Él. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta con respecto a nuestra relación con Dios. En primer lugar, la comunión. Acercarse en íntima relación con Dios. Esto es la consecuencia natural del sometimiento a Él. Esto recordaba a los sacerdotes del Antiguo Testamento que hacían de mediadores entre el pueblo judío y Dios. Cristo es el que interviene como gran sumo sacerdote e intercede entre Dios y el creyente. Él lo hace posible. Como veíamos anteriormente, Dios da mayor gracia a los humildes, es decir, a los que se someten a Él, no al que lo rechaza, no al que se sienta en su orgullo, sino al que se somete a Él. Dios requiere del pecador arrepentimiento. Ese es el primer paso y el más importante. Una vez hay arrepentimiento y arrepentimiento verdadero y el pecador es redimido, ese nuevo creyente busca a Dios irremediablemente y Dios regala una relación llena de bendiciones. Y en segundo lugar, limpieza. El pueblo judío, cuando escuchaba estas palabras, sabía muy bien cuál era su procedencia. Ellos visualizaban rápidamente a ese sacerdote que debía de lavar sus manos, de lavar sus pies antes de entrar en el tabernáculo, antes de subir al altar y de quemar esa ofrenda a Dios, porque si no lo hacía, moriría. Todo lo que tuviera relación directa a Dios o con Dios obligaba al sacerdote a acudir completamente limpio. Pero la limpieza de la que se está hablando aquí no es una limpieza física, no se refiere a que se laven porque, ya hace tiempo que no se lavan, ¿no? No se está refiriendo a esto. No es que necesitaran estas personas alguna ducha. Lo que realmente separa al pecador de Dios no es eso. La limpieza a la que se refiere es limpieza espiritual. Pero, ¿esto es posible para nosotros? ¿Es posible por nuestros propios medios? Rotundamente no. El hombre no puede limpiar la suciedad espiritual de su alma. No podemos. Esto nos lleva a conocer el trasfondo de limpiar las manos del que se habla aquí. Es una orden de sometimiento. Y este sometimiento iba acompañado de limpieza. Solo Cristo, por medio de su sangre, limpia al pecador. Y en tercer lugar nos encontramos con la purificación. Santiago está tomando directamente del Salmo 24 las palabras de David, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni jurado engaño. Santiago quiere que sus lectores entiendan que el cambio no se puede quedar en algo externo. La limpieza de manos implica
renuncia radical a tu vida pasada. Y esto se ve reflejado en un cambio drástico en el presente que todos pueden ver. Pero Santiago va mucho más allá y quiere que además lo acompañen con una purificación de su deseo. ¿Dónde estaba el deseo de aquellas personas? ¿Vivían una doble vida? Parece que sí, ¿no? Porque habla de estas personas como aquellos de doble ánimo. Es importantísimo que comprendieran la necesidad de vivir una vida consecuente y en armonía entre estos dos conceptos, lo que era la vida exterior y la vida interior. Jesús también lo deja muy claro en Mateo 6, el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Imposible. Seguimos leyendo el versículo 9 y dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí habla de afligíos. Esta palabra solo aparece en el Nuevo Testamento. Es curioso, ¿verdad? Y denota el concepto de estar quebrantado y sentirse miserable por las circunstancias propias. Santiago no está refiriéndose a sentirse simplemente mal por las circunstancias desfavorables de la vida y desear que Dios nos ayude a tener circunstancias mejores. Esta aflicción hace referencia a la necesidad de reconocer que somos totalmente incapaces de alcanzar dignidad alguna ante Dios. A eso se refiere con afligido. Jesús expresó muy claramente la actitud correcta en Lucas 18. Decía este publicano, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Dios, sé propicio a mí, pecador. Este publicano sentía aflicción verdadera ante la realidad que estaba sintiendo, ante la realidad de un Dios santo y verdadero. Se sentía tan incapacitado para orar que no se sentía ni digno de hacerlo. No era capaz ni de alzar su ojo para orar. Y lo único que ruega es por misericordia. Además de afligirse, habla el versículo 9 de lamentarse. Dice, lamentad. La idea de Santiago es que el lector no solo reconozca su estado pecaminoso y la necesidad de misericordia de parte de Dios, sino que la de lamentarse lamentarse por esta situación de pecado, el acompañamiento necesario a la aflicción. Jesús en el Sermón del Monte también habla de este lamento. En Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque recibirán consolación. Y esto es una gran noticia que hoy tenemos. Santiago nos está llamando a lamentarnos, pero Jesús nos da la esperanza. Jesús te dice, recibirás consolación. Además de afligirse, además de lamentarse, también añade que debemos llorar. Llorar es la parte externa de la aflicción. Llorar es lo que Pedro hizo, de que comprendió que se había cumplido lo que Jesús había predijo antes de ser arrestado. Las lágrimas salen de forma natural, salen irremediablemente de forma natural cuando el pecador angustiado se encuentra superado. También añade que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago no está condenando el gozo, no está condenando la risa, sino la risa y el gozo frívolo, la risa y el gozo mundano, la risa y el gozo egoísta que muestran las personas inconversas y que a menudo lo hacen debido a sus placeres pecaminosos.
Jesús también lo advirtió en Lucas 6, el versículo 25. ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Pero también dijo en Lucas 6, en el versículo 21, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Santiago está llamando a los incrédulos a lamentarse y angustiarse por el pecado que hasta ahora lo había caracterizado. Y también lo llama a humillarse delante del Señor y Él lo exaltará. Pero la humillación no debe de tomarse como algo negativo. Precisamente hay que tomárselo como todo lo contrario. La humildad es la esencia misma del Evangelio. Sin esa característica, no hay posibilidad alguna de recibir mayor gracia. Precisamente esta es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos visto que no hay posibilidad para los soberbios en el versículo 6, pero hay una gran esperanza para los humildes. Dios resiste al orgulloso, pero ama al humilde. Los que reconocen su incapacidad para salvarse por sus propios medios. Esto es lo que Santiago quería que supieran estos lectores, estos creyentes dispersos por el mundo. Les estaba diciendo, sin humillación no vaya a ninguna parte. Si no os humilláis, si no os arrepentís de vuestro camino, no vaya a ningún sitio. Pensáis que sí, pero solo humillando seréis exaltados. Hemos visto cómo Santiago quiere ponerle las pilas a estas personas, a este pueblo, que poco a poco se ha ido apartando de Dios. Un pueblo que se encontraba en conflicto con Dios por no atender correctamente la Escritura y mantenerse en una posición orgullosa, una posición orgullosa. Y Santiago también habla no solamente a estas personas en aquel tiempo, Santiago nos está hablando ahora también. El orgullo es algo que te atrapa, es algo que no te deja ver con claridad tu enemistad con Dios. Y debemos de tener muy claro que o estás con Dios o estás contra Él. Y la única forma en la que te puedes acercar es aparcando tu orgullo a un lado, porque Dios resiste al orgulloso. Grabaros esto a fuego en vuestras cabezas, en vuestros corazones. Dios resiste al orgulloso. ¿Hay algo más desalentador que sentir la resistencia de Dios? Busca a Dios en su palabra. Búscalo y déjate guiar por ella. Te aseguro que no vas a estar solo, no vamos a estar solos. Su Espíritu estará capacitándonos en cada momento. Reconoce el error en el que te encuentras, por pequeño que te pueda parecer. Recuerda que Dios resiste al orgulloso. Vuelve a recordarlo. Recuerda que Dios resiste al orgulloso. Y mira, el orgullo no lo puedes medir, no puedes tener en una báscula, bueno, es que yo solamente tengo 2 gramos de orgullo. O no, yo que solamente tengo 3 metros cúbicos o 1 metro cúbico de orgullo. Así no se mide el orgullo. El orgullo o está o no está. Es como la luz y la oscuridad. Si hay luz, no puede haber oscuridad. Bueno, pues si hay orgullo, no puede haber luz. Y si está presente, puedes encontrarte en una situación de resistencia de parte de Dios y no te habías dado ni cuenta. Vuelvo a leer Jeremías 17:9, ¿os acordáis? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que acudamos a Dios. Acudamos a Dios con corazones humillados, que buscan la redención de su orgullo, que buscan obedecer a Dios, que buscan servirle fielmente con integridad y sin doblez. Porque Dios es un Dios celoso, que quiere lealtad absoluta. Que el Señor nos ayude no solamente a
conocer su palabra, sino que esa palabra toque nuestros corazones y margen nuestra vida. Amén.